Entonces, con respecto al intérprete de comandos, lo que hicimos fue revisar esta parte del curso que tiene que todo programa en Unix abre 3 archivos, ¿sí? Todos los dispositivos se manejan como archivos en Linux o en Unix en general. Entonces, el dispositivo o los dispositivos que abre todo programa siempre son el teclado, que es un dispositivo, la pantalla, que sería otro dispositivo, y la pantalla que tiene otro uso, que sería la salida de error. Entonces, la pantalla es un dispositivo de salida, y entonces ese archivo se abre como un elemento de salida. Es para salida nada más. Y entonces vamos a tener 2 salidas, la salida estándar y la salida de error. Ya hemos usado estos caracteres, que es el mayor que y el 2 mayor que. El 2 mayor que lo hemos usado para redireccionar los errores. Entonces, vemos que el dispositivo 2 o el archivo 2 que tiene abierto un programa cuando inicia, está asociado a la salida de error estándar. Por omisión, la salida de error siempre es la pantalla, pero uno puede cambiar esa salida usando el redireccionador, que en este caso es un 2 y con un mayor que pegaditos. Tienen que estar pegados, no pueden ir separados, ¿sí? También hacemos lo mismo con la salida estándar. Ese tiene el dispositivo 1 o el archivo 1 asociado. En ese caso, para direccionar la salida estándar solamente usamos el mayor que. Y hemos ocupado estos 2 caracteres para enviar la salida de un comando hacia un archivo. Lo que no habíamos hecho era redireccionar la entrada. La entrada está asociada por default con el teclado y es un dispositivo de entrada. Entonces, la entrada, que es el stdin, está asociada al teclado, pero yo puedo cambiar en la entrada redireccionándola hacia un archivo. Entonces, lo que hago es colocar el carácter de menor que y enseguida poner un archivo. Los caracteres de mayor que yo os puedo poner dobles. Si yo utilizo un solo mayor que, lo que va a ocurrir es que la salida del programa la va a enviar a un archivo y si ese archivo ya existe, le va a sobreescribir lo que contenga, es decir, lo trunca. Si lo que yo hago es usar un doble mayor que, lo que va a hacer es concatenar la salida. Es decir, le va a lo que ya contenga el archivo, le va a agregar el contenido de otro archivo. Y entonces hicimos unos ejercicios. Por ejemplo, aquí, como está en la presentación, si yo hago un ls, pues ya saben que les va a listar el contenido de archivos que existan ahí en el directorio. Si yo hago un ls y pongo un mayor que, lo que va a hacer es que la salida ya no va a salir a la pantalla. Esto salía a la pantalla. Ahora esa salida se guarda en este archivo. Si yo veo el contenido del archivo, pues me muestra lo que yo tenía antes en la pantalla, pero ahora lo muestra listado dentro del archivo. Eso es redireccionar la salida estándar. Por ejemplo, si yo quisiera listar, siendo un usuario, no el superusuario, no el administrador, si yo quiero listar el contenido del directorio diagonal root, que es el home del administrador, pues eso me va a generar un error, me va a generar un permiso denegado. Este mensaje de que no se puede abrir el directorio root por un permiso denegado, este mensaje es enviado a la salida de error estándar, ¿sí? Es decir, a esta salida, a esta de acá, a la salida de error. Entonces, esa salida por default lo manda a la pantalla. Ahora, si yo quiero enviar esa salida a un archivo, entonces lo que hago es, después del comando, poner el 2 mayor que, y enseguida el nombre del archivo al cual yo quiero que se envíen los errores. Entonces, si yo ejecutara este comando, no sale nada a la pantalla, pero
se va a crear este archivo error, y si yo veo el contenido del archivo error, pues voy a encontrar el mensaje que antes salía en la pantalla, ¿sí? Entonces, ese es el efecto de poner el 2 mayor que. Eso es un redireccionamiento de la salida de error. Ahora, con respecto al redireccionamiento de la entrada. Bueno, en el caso de la entrada, por ejemplo, si yo uso el comando cat y le pongo el archivo del etc password, pues ya sabemos que lo que va a hacer es mostrarnos todo el contenido del archivo, no lo va a sacar en la pantalla. Ahora, si yo uso el comando cat así solito, por default lo que hace el comando cat, si no yo no le paso el nombre de un archivo, lo que va a hacer es que cualquier cosa que yo teclee, la va a replicar. Si yo le pongo una A, él va a poner una A también en la pantalla. Si le pongo alguna palabra, esa misma palabra la va a volver a repetir. Es como si fuera un eco. Lo que yo le ponga, lo repite. Bueno, eso es si yo tecleo, no le pongo nada de argumentos al comando cat, y lo que yo teclee, pues va a salir en la pantalla. Ahora, si yo le pongo el carácter de menor que, lo que estoy redireccionando es la entrada. Es decir, el teclado, ya no va a ser el teclado. Ahora, esa entrada está redireccionada a un archivo. Siempre se redirecciona la entrada con un archivo. Entonces, este archivo va a ingresar como entrada al comando cat. Entonces, es equivalente a que si yo tecleara todo el contenido del archivo. Y como cat por default lo que hace es replicar lo que yo le ponga en la entrada, pues me va a vaciar todo el contenido de este archivo en la pantalla. Aquí, por ejemplo, hay otro caso donde yo voy a redireccionar los errores. Sabemos que si usamos el comando find sobre un directorio, puede haber directorios en los cuales yo no tenga permisos de acceso. Entonces, todos esos directorios en los que yo no tengo acceso me van a generar un mensaje de error. Para que yo no vea esos mensajes de error y no me causen molestia a la hora de querer revisar la salida, yo puedo enviar con el 2 mayor que esos errores a un archivo. Y aquí lo que se está haciendo es que se redirecciona tanto la salida de error como la salida estándar. La salida estándar la está enviando a este otro archivo. Entonces, en realidad no aparece nada en la pantalla. Si yo veo el contenido del archivo errores, va a contener todos esos directorios en los cuales no tengo permisos de acceso. Si yo veo el contenido de archivos, me va a mostrar el listado de todo lo que pudo encontrar find debajo de etc. Entonces aquí se redirecciona tanto la salida de error como la salida estándar. En este otro caso, se hace lo mismo, pero en lugar de usar el mayor que único, se utiliza el doble mayor que. Entonces lo que hace es que si ya tenía mensajes o ya tenía líneas este archivo, que eran estas dos, a la hora de que yo le pongo el doble mayor que, lo que va a hacer es repetir, o más bien anexarle los nuevos mensajes de error a ese archivo. Entonces, si yo veo el contenido de errores, encuentro que tengo las dos primeras líneas que estaban acá, aquí están las dos primeras, pero además se le agregó los nuevos mensajes de error que están debajo de bar. ¿Sí? Entonces, todos esos mensajes de error que están debajo de bar, ahora también aparecen en el archivo errores. Entonces, si no quiero perder el contenido del archivo, debo usar doble mayor que. Y bueno, lo mismo ocurre con este otro archivo que se llama archivos, donde ya tenía nombres de archivos y directorios que estaban debajo de etc, pero después de usar el find con este doble mayor que, ahora archivos tiene, aparte de los archivos que encontró debajo de etc, también tiene los que encontró debajo de bar. Y hasta ahí nos quedamos en la última clase de diciembre. Bueno, entonces ahora lo que vamos a ver son las tuberías. Ya las hemos estado usando. Las tuberías son para conectar la salida de un programa con la entrada de otro. Si regresamos de nuevo a este diagrama de lo que es un programa en ejecución, vemos que tenemos una entrada y tenemos dos salidas. Entonces yo lo que hago a través del pipe, de esta línea vertical, es conectar la salida estándar del programa con la entrada de otro.
Entonces, se utiliza básicamente como para ir creando filtros que procesan la salida de un programa a través de otro, ¿sí? Vamos a ver estos ejemplos en la terminal. Voy a cambiar a la terminal. Ok. Entonces, por ejemplo, si yo uso el comando cut que ya conocemos para seleccionar los campos 1, 3 y 5 del etc password, pues me da esos tres campos, ¿no? Ahora, yo puedo conectar, por ejemplo, ese comando con el comando tail. Si le pongo tail así nada más, pues me va a dar las últimas 10 líneas, ¿sí? Entonces, estoy conectando la salida del comando cut que me da un listado de todas las líneas que contienen con estos tres campos, y estoy seleccionando solamente las 10 primeras. Si quiero ver las 10 últimas, si quiero ver las 10 primeras, pues uso el comando head. Ahora, si yo quisiera, por ejemplo, ordenar estas últimas 10 líneas que estoy escogiendo aquí, pues lo paso por el comando sort. Sort, y ya sabemos que hay que decirle que la línea o el carácter de ordenamiento es el de 2 puntos, y que la llave de ordenación en este caso pues sea el campo 3. Y entonces me está ordenando en orden alfabético a través del nombre del usuario, lo que viene en el campo geckos del etc password. ¿Sí? Entonces, la intención del pipe es conectar la salida de un programa con otro. Este carácter es sumamente importante, así como el mayor que y el menor que, porque dado que estos programas hacen cosas muy simples, realmente resultan inútiles si yo no los combino con los otros comandos que tengo a mi disposición. Y al mismo tiempo, cuando yo puedo combinar la salida de un comando con otro a través del pipe, me da mucha flexibilidad para hacer cosas, ¿sí? Entonces es muy útil para hacer el procesamiento de salidas de archivos de datos. ¿Alguna duda? Vean si pueden sacar el pipe, por favor. Eso es importante, que sepan sacar el pipe. Yo lo hemos usado, pero intenten sacarlo ustedes, por favor. Vean en dónde está el pipe. Por ejemplo, un ls-r. Si yo hago un ls-r de la raíz, pues me va a dar la lista de todos los archivos. Voy a darle un control C para que se detenga. Si yo hago esto y lo conecto con el pipe con un les, por ejemplo, bueno, aquí me están saliendo esos mensajes de error. Y yo no quiero esos mensajes de error. Le voy a dar Q para que se salga. Recuerden que del les se salen con el carácter Q o con la tecla Q. Entonces, para que no me salgan esos errores, yo puedo usar el redireccionamiento de los mensajes de error. Entonces le puedo poner un 2 mayor que a devnull. Devnull, recuerden, es un dispositivo que recibe todo lo que se le manda y lo desecha. Entonces estoy desechando todos los errores a través del redireccionamiento de la salida de error. Y la salida del comando ls la voy a pasar por un les. Pues al hacer eso, me va a mostrar todos los archivos de la máquina. Ya no me salen los mensajes de error. Y como lo tengo conectado con un les, yo puedo ver hacia arriba, hacia abajo, puedo buscar algún archivo. Puedo buscar algún archivo, algún directorio. Vamos a ver si está passwd. Entonces me lleva a todas las líneas que contengan ese patrón, ¿sí? Porque estoy usando les. Entonces, la ventaja de usar el
el carácter de la línea vertical o el pipe, es que me permite hacer comandos más complejos usando este tipo de comunicación, de la salida estándar hacia la entrada estándar. ¿Pueden sacar o pudieron sacar el pipe? ¿Alguien no lo pudo sacar? En mi caso yo lo obtengo presionando Alt GR y el número 1. Entonces, este carácter es muy importante, no lo olviden, deben saberlo utilizar. Ahora, vamos a ver lo que son variables de ambiente. Cuando uno ingresa al intérprete de comandos, se crea un conjunto de variables, ¿sí? Vamos a entender variable en términos de computación como un elemento, una celda de memoria que guarda un valor. Y uno utiliza ese valor que tenga la variable para realizar alguna tarea, una vez que uno obtiene el valor de la variable, ¿no? Entonces, muchas variables se crean cuando uno ingresa a la máquina. Para saber toda la lista de variables, uno utiliza el comando env de environment, ¿sí? Para conocer todas sus variables de ambiente, así se llaman, variables de ambiente. Entonces, si yo pongo el comando env, me va a listar todas las variables. Las variables normalmente siempre se definen en mayúsculas. Esto es una convención. No es obligado que sea así, pero en todos los sistemas Unix, las variables de ambiente y las variables cuando uno usa una programación de un script en Bash, siempre van a estar en mayúsculas. Entonces aquí me está diciendo toda la lista de variables, un renglón por cada variable. Entonces tengo el nombre, por ejemplo, aquí la variable shell, y me dice que shell es igual a bin bash. Esta variable shell se definió cuando yo ingresé a la máquina. ¿De dónde lo obtuvo? Pues lo obtuvo del etc password. Recordemos que el séptimo campo corresponde al intérprete de comandos que se le va a iniciar a ese usuario. Entonces, shell es igual a bin bash porque ese es el intérprete que tengo asignado dentro del etc password. Y así se crean diferentes variables. Por ejemplo, vean esta otra, pwd. pwd que me dice cuál es mi directorio de trabajo actual, que en este caso pues ese es mi home. Y así, si yo me voy cambiando de directorio, este directorio en el cual yo me encuentre va a ir cambiando esta variable dependiendo del directorio en el que yo esté. Me dice, por ejemplo, también cuál es mi login, ¿no? Mi user. Y así voy a tener diferentes variables. Está, por ejemplo, la variable home, ¿sí? Si yo hago un script que sea de manera general para que cualquier usuario lo pueda usar, entonces, como este directorio va a ir cambiando dependiendo de cada usuario, puedo yo poner, en lugar del nombre del directorio, poner la variable home. Y ahorita vamos a ver cómo usarlo. Entonces, sí, así hay diferentes variables. Voy a regresar a la presentación para que veamos esas variables. Entonces, vean. Aquí tenemos una lista de las variables más importantes. La primera es la variable path. Dice, define los directorios o rutas en los que se van a buscar los programas ejecutables. Cada directorio se separa por un carácter de 2 puntos. Entonces la estructura se parece un poco a la del etc password, donde cada campo está separado por 2 puntos. Pero aquí lo que contienen esos campos son rutas, ¿sí? Rutas del árbol de directorios. Rutas en las cuales va a buscar los programas ejecutables. Si no encuentra, va buscando en cada una de esas rutas que están ahí. Si no encuentra algún programa en esas rutas que están ahí definidas en la variable path, entonces me va a decir que el programa no existe. Tengo otra que se llama manpath. Manpath lo que tiene es en qué directorios están las páginas del manual. Ya ven que si uso el comando man y le pongo el nombre de un comando, me va a dar la información de ese comando, la ayuda o el manual de ese comando. Bueno, ¿dónde buscar esos archivos que contienen esa información?
se define la variable manpath. LD, que tiene que ver con el enlazador de bibliotecas, ¿sí? LD Library Path, lo que contiene es la ruta hacia donde están instaladas bibliotecas. Cuando ustedes hacen programación y a veces tienen que descargar algún software que se instala en otro directorio que no es los directorios de la máquina, los directorios del sistema, lo que no viene debajo de user, sino que son programas que ustedes instalaron para ustedes mismos nada más. Normalmente las bibliotecas que utiliza ese programa vendrán instalados o ubicadas en esos directorios. Como no son parte de los directorios del sistema, cuando el programa arranca, no va a encontrar esos archivos. Entonces yo puedo usar la variable libraryPath para decirle en qué rutas o en qué trayectorias están esas bibliotecas que necesita ese programa. Ahorita vemos todo esto. Shell, bueno, pues ya lo vimos, me dice cuál es el intérprete de comandos que tengo activo a la hora que inicio yo mi sesión. No solo el estándar para Unix ahorita pues es el bash, pero no es el único. Hay C Shell, TC Shell, etcétera, ¿sí? Hay otros intérpretes con características propias. Term me dice cuál es la terminal que estoy usando. Home me dice cuál es el directorio home que tengo asignado y PWD me dice cuál es mi directorio actual. Y bueno, también tenemos user, que también lo hemos ocupado, ¿no? La variable user para ver qué usuario soy, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo usar estas variables de ambiente. Ok. Entonces, por ejemplo, para ver el valor de una variable, pongo el comando echo, ¿sí? Echo. Yo puedo poner echo, por ejemplo, user. Si pongo echo user así como está, esta es la variable user. Pero si lo pongo así, lo que hace es ponerme la palabra user. Echo imprime en la pantalla lo que yo le ponga, por ejemplo. ¿Sí? Entonces lo que hace simplemente es replicarme o enviarme esa cadena que yo le ponga enfrente. Ahora, para ver el valor de la variable, le pongo echo pesos user. Entonces, si yo le antepongo el signo de pesos al nombre de la variable, lo que me va a regresar es el valor, ¿sí? Entonces, consideren que las variables son como cajas. Son cajas que tienen algo, ¿sí? Y lo mismo lo vamos a manejar así en la programación. Las variables son cajas con ciertas características, ciertos tamaños, etcétera, ciertas propiedades que contienen algo. Y una cosa es el nombre de la variable y otra cosa es el valor de la variable o el contenido de la variable. La variable se llama user, pero el contenido de la variable user, en este caso, para mi caso, es mi nombre de usuario. Si ustedes repiten este comando con su cuenta, les va a dar el nombre de su login. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, el valor de la variable home, de mi home, pues me da este. A ustedes les dará el equivalente para su home. Si quiero ver, por ejemplo, el de PWD, me dice que estoy aquí. Ahora, por ejemplo, si me subo un nivel y vuelvo a imprimir el valor de PWD, vean, ya no es diagonal home ml, ahora es diagonal home. De hecho, cuando yo me subo, cuando hago este comando de cd dos puntos, lo único que está haciendo es modificando el valor de la variable PWD. La va cambiando. Y en función de lo que tenga la variable PWD, cualquier comando que yo ejecute va a usar ese valor para, si es la ruta de un archivo, pues buscarlo en esa ruta. Ok, entonces me voy a regresar al home y vamos a ver las variables que son una de las variables más importantes, que tiene que ver también con su tarea siguiente. Entonces, esa variable es la variable path. Entonces, vean,
La variable path, como decía en la página, tiene las rutas. Vean, todas estas son rutas. Son rutas absolutas en este caso, pero no es obligado. Pueden ser rutas relativas también. Cada ruta está separada por un carácter de 2 puntos. Entonces, esta es una ruta, esta es otra ruta, otra, etc. Cada vez que yo pongo un comando, vamos a pensar que existiera un comando F. Lo que hace es que busca dentro de la variable path, va a buscar en user local sbin y ahí va a buscar si existe el programa S. Si no lo encuentra ahí, se va a user local bin y va a buscar el programa F. Si no lo encuentra, se va al siguiente y así sucesivamente hasta que llega al último. Si después de haber revisado todos estos directorios no encuentra ese programa F, lo que va a decir es que el comando no lo encuentra. Por ejemplo, vean, voy a hacer esto. El intérprete de comandos es el bin bash. Yo puedo ejecutar ese programa ahorita. Voy a poner bin bash. Ok. Existe una que se llama shell level. ¿Sí? Este me dice cuántos niveles del intérprete de comandos tengo. Yo estaba en el nivel 1 porque era mi inicio de sesión, pero ahorita volví a ejecutar otro que se llama bin bash, otro intérprete. Entonces ahora shell level vale 2 porque estoy en el segundo nivel. Si yo me salgo con un exit, estoy cerrando o terminando este bin bash, y si quiero ver cuánto vale shell level, pues ahora vale 1. Bien. Voy a iniciar otro intérprete. Por lo tanto, estoy en el nivel 2. Si veo el comando de la variable path, pues me da todos esos directorios. Ahora vean, voy a limpiar aquí. Ahí está. Ahora, si yo pongo un comando ls, pues me da listado. Ese comando ls existe en alguna parte. Para buscar un programa y ver en dónde se encuentra instalado, existe el comando which. ¿Sí? Which ls. Y me va a buscar todos los ls que encuentre en cada uno de estos directorios, en cada uno de estos. Me dice, bueno, el comando ls lo encuentras en user bin, ¿sí? En este directorio, en user bin. Ahí es donde está el comando ls. Bueno, voy a modificar el valor de la variable path. Voy a cambiarle su valor. ¿Cómo le cambio el valor? Bueno, le pongo el nombre de la variable, le pongo el igual, y a continuación le agrego los valores que correspondan. Pues voy a copiar todos estos de aquí, sin poner el user bin. Pues pongo todos estos y omití el user bin. Ya. Si yo veo el valor de la variable path, ya tiene todos menos el directorio user bin. Este ya no está. Si ahora busco el comando ls, bueno, encuentro otro en diagonal bin. En diagonal bin existe otro. Ya no está el user bin, pero hay otro en diagonal bin. Voy a volver a quitar ese directorio también. Vamos a ver. Ahí está. Ahora, el comando which de entrada ya no lo encontró, porque antes yo lo ponía y me daba la salida, funcionaba. Ahora me dice no, pero dice, bueno, está disponible en los siguientes lugares. Ajá. Entonces yo puedo buscar o invocar ese comando which si le pongo diagonal bin, diagonal which, que sería su ruta completa. ¿Sí? Es un nombre completo del programa. Vean, ahora which ya no me dice en dónde está el s. ¿Por qué? Porque ya no, en la variable path
ya no está ni user bin ni diagonal bin. Ninguno de esos dos está listados dentro del path. Si yo pongo ls, ya no lo encuentra, aunque aquí me está diciendo, bueno, lo puedes encontrar aquí. Pero digamos, este comportamiento de decirme en dónde lo podré yo encontrar es algo nuevo, ¿sí? Algo nuevo, una característica nueva, digamos, de este intérprete. Lo normal sería que dijera solamente este mensaje, comando no encontrar. Si yo busco, por ejemplo, el CP, tampoco lo encuentra. Entonces ya no puedo hacer nada. Ya no puedo hacer nada, salvo aquellas cosas que no necesitan de un programa. Vean, por ejemplo, aquí hice un CD 2 puntos y no se quejó. No se quejó porque CD en realidad no es un programa, no es un comando en sí mismo. Lo que hace CD simplemente es modificar el valor de la variable PW, que era lo que estábamos mirando hace rato. Lo único que hace es modificar el valor de la variable. Y eso lo hace directamente el intérprete, no lo hace un programa. Dejen ver, por ejemplo, cut. Cut ya tampoco lo encuentro, ¿sí? Entonces, si yo modifico el valor de la variable path, puedo afectar el comportamiento del sistema porque ya no va a encontrar los comandos. Limpio la pantalla, ya no me deja. Bin, vamos a poner bin clear. Vean, aquí está la ruta completa del comando. Entonces, si uso toda la ruta, funciona, porque el comando existe, el programa existe ahí. Bien, ahora, yo puedo poner, por ejemplo, la variable path en nada. Si veo el valor de la variable path ahora, ya no tiene nada. Y entonces, ya no existe el ls, ya no existe which, ya no encuentra ningún comando, cp, ¿sí? De hecho, ya no puedo hacer prácticamente nada. Ya no puedo hacer nada porque la variable path ya no encuentra los programas, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren ejecutar un comando y ese comando no lo encuentra el sistema, lo que les va a decir es que no existe el comando, ¿sí? O no existe el archivo directorio tal como está aquí. Si eso ocurre es porque o el comando o el programa que están tratando de ejecutar no se encuentra dentro de los directorios estándar del sistema o su variable path está mal definida. ¿Qué tiene que hacer? Pues ver el valor de la variable path. En este caso está vacía. Pues como está vacía, hay que darle valores. Ahorita y simplemente para que esto funcione, voy a poner bin y diagonal user bin. Digamos que esos son los dos directorios básicos, ¿sí? Vean que estoy separando cada ruta por un carácter de 2 puntos, como en el caso del etc password. Ya, con esos valores que yo le acabo de poner, ahí están. Ahora sí, el ls ya funciona. El which también ya funciona. ¿Ok? Y otra cosa, vean que empieza a revisar siempre de izquierda a derecha. Entonces, el primer ls, porque hay un ls en bin y hay otro ls en user bin. El primero que encuentra de izquierda a derecha es el que va a hacer. Entonces, si tienen dos versiones del mismo programa o del mismo comando, verifiquen cómo está, en qué dirección está ubicado, porque ese va a ser el que va a usar primero, dependiendo del valor de la variable path. Ahora, voy a salirme, voy a hacer un cambio. Voy a salir de aquí. Recuerden que la variable shell level tenía 2. Cuando yo me salgo, este intérprete, el 2 que yo inicié hace rato, ya no existe porque lo acabo de terminar. Y si veo el valor de la variable path, ahí está tal como era originalmente. Bien, entonces vamos a definir una variable que no sea de las del sistema. Pues pensemos, por ejemplo, esta, de acuerdo como está aquí el ejercicio, una variable que se llama saludo. ¿Ok? Saludo.
y le voy a poner un mensaje. Voy a ponerle entre comillas, hola, y luego le voy a poner pesos user, ¿sí? Si pueden hacer esto ustedes, háganlo, por favor. Entonces, definimos la variable saludo. Vean que está pegado el igual al nombre de la variable. Eso es necesario, que esté pegadito. Y entonces ya existe... perdón, no lleva eco. Vamos a definirle un valor. Ahorita sí. Saludo es igual a hola user. Ahí está. Ahora, si yo veo el valor de la variable saludo con eco, me dice, el valor de la variable saludo es hola, y cambió user, pesos user, ya no me pone pesos user. En lugar de poner pesos user, ¿qué puso? Pues el nombre o el valor de la variable, porque tiene este pesos user. Y eso fue porque yo utilicé una comilla doble. Cuando tiene comilla doble, toda esta cadena de caracteres, si existe ahí la definición de una variable, como en este caso pesos user, se va a sustituir el valor de la variable por lo que contenga. Y por eso puso este mensaje. Si por el contrario yo hubiera puesto una comilla sencilla, así, y veo el valor de la variable saludo, vean que ahora dice hola y pesos user. Es decir, ya no reemplazó pesos user por el valor que tiene. Lo dejó tal y como está escrito. Entonces, comilla sencilla no reemplaza el valor de la variable, comilla doble sí reemplaza el valor de la variable. Ahora, vamos a hacer un pequeño script. Voy a limpiar. Voy a usar el comando cat, aunque podríamos usar ya el editor de textos, pero aquí es suficiente con que use el comando cat. Cat y mayor que. Recuerden, cat lo que hace, si yo lo uso así, cualquier cosa que yo escriba me la repite. ¿Ok? Para terminar o salirme de cat, uso control D, que significa final de archivo. Entonces sale ya del archivo del comando cat. Entonces si yo pongo cat y mayor que, así, ya sabemos que el mayor que lo que va a hacer es redireccionar la salida. Entonces, en lugar de que lo que yo le ponga lo mande a la pantalla, lo que yo ponga lo va a mandar a un archivo. En este caso, el archivo se llama miexe.sh. La extensión .sh está asociada a los scripts en bash, scripts para el intérprete de comandos, ¿sí? O sea, son scripts que contienen comandos, archivos que contienen comandos. Entonces, si yo hago esto, ahora cat está esperando que yo escriba, y lo que yo escriba, pues lo va a sacar a la pantalla, pero en lugar de mandarlo a la pantalla, lo va a enviar a este archivo miexe. Entonces aquí voy a poner eco peso saludo, ¿sí? Ese comando que me imprimía el valor de la variable. Entonces le pongo enter y luego presiono control D. Entonces si yo veo ahora el contenido de mi exe, pues contiene esto que yo escribí, ¿ok? Ahora, si vemos los permisos que tiene este archivo, pues tiene permisos de lectura-escritura, pero no tiene permisos de ejecución. Le voy a activar el permiso de ejecución. Entonces lo activo con chmod, ¿no? Chmod más X, activa el permiso de ejecución y le digo a qué archivo, a este. Entonces si de nuevo veo los permisos, ahora vean, incluso cambió de color, porque ya tiene activo el bit de ejecución. Bien. Ahora lo que voy a hacer es ejecutar ese script. Esto es un script en bash. Sé que es un script en bash porque tiene extensión .sh. Y si yo veo el contenido, pues tiene un comando para el intérprete de comandos. Por lo tanto, es un script para el intérprete de comandos. ¿Cómo lo ejecuto? Bueno, tengo que darle la ruta para decirle en dónde está, porque si yo le pongo miexe.sh, así, me dice que el comando no lo encuentra. ¿Por qué no lo encuentra? Porque este programita o este script no se encuentra en ninguna ruta que esté dentro de la variable path.
Como no está en ninguna ruta, me dice command not found. Entonces yo le tengo que decir en dónde está ese programa ejecutable, porque no lo encuentro en ninguna de estas. Pues está aquí, entonces le pongo punto diagonal, que significa aquí. Aquí está el programa miexe.sh. Entonces le pongo enter y por lo menos ya no se quejó. Lo que no hizo fue imprimir el valor de la variable saludo, ¿sí? No la imprime porque la variable que creamos solamente existe para este nivel del intérprete. Solamente existe para el nivel 1. No existe para los niveles subsecuentes. Para que la variable exista para los niveles subsecuentes del intérprete, yo tengo que decir que esa variable debe exportarse. Entonces, cuando la defino, le pongo export. Entonces, le pongo export y ahora defino la variable. Saludo igual, hola, versus user. ¿Sí? Es la misma definición de antes, solamente que le antepuse el prefijo export, o la indicación de que exporte esa variable. Cuando yo le pongo export, significa que la variable saludo, cada vez que se cree un shell en un nivel siguiente, ¿sí? Superior al 1, esa variable se va a exportar, es decir, se va a crear también en el siguiente nivel. Cuando yo ejecuto este script, estoy creando un nivel. Entonces, si ahora yo lo ejecuto, me dice, ahora sí imprimió el valor de la variable saludo. Ahora puso hola y puso EML porque sustituyó por mi usuario. Voy a agregarle a ese script mi exe, ¿sí? ¿Cómo le agregaría a mi exe? Con cat. Agregarle al final, ¿cómo le agrego? Doble mayor que. Doble mayor que. Perfecto, gracias. Le pongo con doble mayor que y le voy a decir que imprima el valor de la variable shell level. Control D y termino de escribir en ese script. Pues veamos mi exe.sh. Va a imprimir el valor de la variable saludo y el valor de la variable shell level. Y ahí está. Cuando yo ejecuto un script en bash, se va a crear otro intérprete que va a ejecutar esos comandos o esas órdenes que estén ahí indicadas. ¿Sí? Entonces, la primera orden es imprimir el valor de la variable saludo y el segundo comando que debe ejecutar es imprimir el valor de la variable shell level. En este nivel, shell level vale 1, aquí está. Pero cuando yo ejecuto el script, aumenta de nivel porque se creó otro intérprete. Como se crea otro, las variables que yo cree en este nivel no se pasan a ese otro, a nivel siguiente. Para que yo las pueda pasar, las pueda heredar al siguiente nivel, yo tengo que exportar las variables. Entonces, cuando vean una variable que está con export, significa que esa variable va a conservar ese valor en los niveles que continúan. Bien, ahora vamos a ver qué efecto tiene o cómo podemos modificar la variable path para que yo ya no tenga que poner punto diagonal mi ex, es decir, no tenga yo que decirle en dónde está el programa. Vean, díganme qué pasa si hago esto. ¿Cuál es el efecto de hacer eso? Veamos. Primero estoy haciendo un export, lo cual significa que la variable path debe existir para los siguientes niveles que ejecute de algún intérprete. Ahora, ese valor que va a tener la variable path es igual a, y recordemos que lo que contiene son rutas, ¿sí? Rutas absolutas o relativas separadas por caracteres de 2 puntos.
La primera ruta que aparece ahí es un punto. El punto es el directorio actual. Entonces, lo que yo le estoy diciendo a Pat es que cualquier comando que yo teclee, lo busque primero. Vean que, recuerden que buscaba las rutas de izquierda a derecha, entonces lo primero que va a encontrar es el punto. Entonces, que primero busque en mi directorio actual, y si no está ahí, entonces avanza a las siguientes rutas. Ahora, ¿cuáles son las siguientes rutas? Pues las siguientes rutas son el valor que ya tiene la variable pat. Entonces, este pesos pat se va a reemplazar por todas las rutas que ya contiene. Entonces le doy enter, y si veo el valor de la variable pat, vean que tiene el punto que yo le agregué, y a continuación tiene todo lo que ya valía la variable pat. Es decir, solamente le puse al inicio de la variable pat el directorio actual. Eso es lo que hace esta instrucción. Entonces, si ahora yo pongo mi exe.sh y le doy enter, ya funciona. Antes yo tenía que poner punto diagonal mi exe.sh porque si no me decía que el comando no lo encontraba. Pero ahora ya no se quejó. Ya no se quejó. Yo lo puse y lo encontró. ¿Por qué lo encontró? Ah, pues porque como le puse en la variable path, yo le puse el directorio actual, entonces ya no tengo que darle yo la ruta. Porque ya sabe que si lo encuentra en mi directorio, entonces lo ejecute. Y como está aquí donde yo me encuentro, ¿sí? Aquí está, como se encuentra ahí, entonces ya no avanza a buscarlo en los otros directorios y lo ejecuta. ¿Alguna duda? Oiga, profe, es que a mí no me salió. Sí. A ver, ¿qué hiciste? No, ya vi que. Es que me falta un espacio, ¿no? Olvídelo. Ok. ¿Alguien Sí, más? ya me salió. Ok, qué bueno. ¿Alguien más? Algo así viene en el examen, ¿eh? Se les dice, corrige los permisos para que se ejecute, ejecútalo y guarda la salida. Esta es la salida del comando, ¿no? Tienen que guardar la salida de ese comando. Ok, entonces, si no les sale o tienen dudas, díganlo ahorita. Yo todavía no le entiendo, profe. Ajá, ¿qué es lo que no entiendes? ¿Qué es lo que no quedó claro? Esta parte que acaba de poner blanco. Ok. Ok. A ver. Voy a regresarle el valor a la variable part, la variable original, ¿no? Pues ignora esto que estoy haciendo ahorita. Bien. Entonces, de nuevo. Aquí yo tengo ya este script, ¿no? Si yo veo el contenido, pues lo que tiene adentro es la ejecución de estos comandos, ¿sí? Es un archivo de texto que tiene estos comandos. Es lo mismo que si yo lo tecleara, ¿ok? Si yo pusiera eco saludo, yo esperaría que me diera esta salida. Igual que si yo pusiera shlbl, me diera ese valor, ¿sí? El valor de la variable. Entonces, este archivo de texto, mi exe.sh, contiene estos dos comandos. Y yo quiero que los ejecute como si fueran un programa. Ahora, para que los ejecute, yo le tengo que decir en dónde está. Porque si yo nada más pongo mi exe.sh, me dice que no encuentra el comando. No lo encuentra, ¿por qué? Porque todos los comandos o cualquier cosa que yo teclee, lo va a buscar en direcciones específicas dentro del árbol de directorios. ¿Cuáles son esas direcciones? Todas estas, ¿sí? Cada una de estas, que están separadas por dos puntos, es una ruta, ¿sí? Este es un directorio, user local sbin, user local bin, user sbin, user bin. Cada uno de esos, que están separados por dos puntos, son directorios, ¿sí?
Por ejemplo, este user local games, ¿no? User local games es un directorio. Ahí en este caso está vacío. O el otro, snap bean, ¿sí? De hecho, ni existe. ¿Y cuál es el otro? Por ejemplo, el user local bean, ¿sí? Que en este caso está vacío. Entonces, cada uno de estos son directorios y va a buscar cualquier cosa que yo teclee, incluso si pongo una K, me va a decir command not found. ¿Por qué? Porque va a buscar un programa llamado K en cada uno de estos directorios y empieza de izquierda a derecha. Y en el primero en el que lo encuentre, lo va a ejecutar. Es decir, va a hacer que funcione ese programa o ese script. Si no lo encuentra en ninguno de estos, entonces te dice que el comando no lo encuentra. Por eso, si yo le pongo mi exe.sh, me dice que no lo encuentra. Para que lo encuentre, yo le tengo que decir en dónde está. Y está donde yo me encuentro, porque está aquí en mi mismo directorio home. Entonces, si yo le pongo punto diagonal, le estoy diciendo en dónde está. Está aquí y se llama mi exe.sh. Y entonces ya lo ejecuta. Es decir, ¿qué ejecuta? Pues estos dos comandos, que es lo que tiene adentro. ¿Sí? Ve que pone el valor de la variable saludo y el valor de la variable shelllevel. Eso es lo que está. Estos son los comandos y esta es la salida de esos comandos. ¿Sí? Entonces estoy ejecutando el script mi exe.sh, pero porque yo le estoy diciendo en dónde está. Ahora, lo último que hice fue agregarle a la variable path este directorio punto, ¿sí? Mi directorio actual. Pues para hacer eso, lo que hice fue hacer export, porque esa variable path debe continuar o conservar su valor en todos los scripts que continúen a partir de este, en los diferentes niveles que se ejecuten. Pues le pongo path y le digo path es igual y le voy a poner el punto, que ese punto es por este de aquí, ¿sí? Por mi directorio actual, es una ruta, ¿sí? Recuerda que la variable path contiene rutas. Entonces, punto es una ruta, es la ruta que indica el directorio actual en el que estoy en ese momento. ¿Cuál? No sé, pero en el que esté en ese momento. Y luego viene un dos puntos. Todas las rutas vienen separadas por dos puntos en esta variable path. Así es la estructura de la variable. Entonces, esta es la primera ruta que va a encontrar y a continuación tendría que venir las siguientes rutas en las cuales debe buscar los programas. Bueno, pues son todas estas que yo tengo aquí. Entonces, para no teclear todas estas rutas, pues yo puedo poner simplemente pesos path, porque pesos path es igual a todo esto. Entonces, le digo path es igual al directorio punto y a lo que tenga la variable path. Entonces, si yo hago eso y le doy enter y veo ahora el valor de la variable path, pues lo que hizo o el efecto de hacer esta cosa es pegarle a lo que valía path, que era esto, se le está pegando un punto, dos puntos. ¿Sí? Por eso está este punto, dos puntos aquí. Bien. ¿Para qué hice eso? Pues para que ahora cuando yo ponga mi exe.sh, ya no le tenga yo que poner esto de aquí. Ya no se queja. Ya no pone command not found como estaba acá. ¿Por qué? Porque lo que hace primero al ejecutar o buscar ejecutar ese programa es buscarlo en las rutas que están aquí. Y la primera ruta que aparece es mi directorio actual. Entonces, y como en mi directorio actual sí existe mi exe.sh, pues ya, lo ejecuta. ¿Se entiende la idea? Entonces el punto dos puntos es para... Y ya puedes poner el mi ex sin el punto y la diagonal. Exacto. Le estás agregando la ruta, tu ruta actual, fíjate. Por ejemplo, voy a limpiar aquí. Pongo un ls. Y aquí yo tengo, por ejemplo, el dir1. Este directorio dir1, ¿ok? Que tiene eso. dir1, dir1.1. Ahí está. Bueno. Lo que voy a hacer es voy a mover este script, mi exe, lo voy a mover, mi exe.sh,
¿sí? Lo voy a mover a dir1, dir1.1. Ahí lo voy a mover. Ahí está. Ya no está aquí. Ahora está en dir1, dir1.1. Ahora está ahí. Si yo quisiera ejecutar mi exe, y le pongo aquí mi exe.sh, me dice command not found. ¿Por qué? Si veo la variable path, dice que tiene que buscar en todos estos directorios, todos estos que están aquí, y en el directorio punto, ¿sí? En el directorio punto, que es mi directorio actual. Pero en mi directorio actual no está. Aquí ya no está. ¿En dónde está? Pues está dentro de dir1 y dir1.1. Si yo me muevo a dir1, dir1.1, ¿sí? Ya estoy aquí, pongo un ls, aquí está el script mi exe. Como ya estoy aquí en el directorio dir1.1 y aquí está el programa, cuando yo ponga mi exe.sh, ya lo ejecuta bien, ya no dice que no encuentra el comando. ¿Por qué ya no se queja? Porque dentro de la variable path tiene el directorio actual, y en el directorio actual sí está, ¿sí? Este es mi directorio actual y aquí sí está el script mi exe. Entonces, si tienes un programa que si tú quieres ejecutar que en el directorio en el que tú estés, no importa en cuál estés, y si en ese tienes programas, si quieres que se ejecuten sin que tengas que ponerle punto diagonal, entonces modificas la variable path, ¿sí? La variable path sirve para eso, para buscar en dónde están los programas ejecutables. ¿De acuerdo? Sale, profe, gracias. Bueno, voy a regresarme al home. Y ahora vamos a ver, hicimos export para que la variable existiera en el siguiente nivel. Pero ¿qué tal si yo quiero que cuando se ejecute un script y si en ese script se modifican o se crean variables, esas variables existan en el nivel anterior, ¿sí? Recordemos que cuando yo ejecuto este script, crea un intérprete nuevo y está en el nivel 2. Y cuando este termina, regresa al nivel 1, ¿sí? Y en el nivel 1, pues, los cambios o lo que haya ocurrido ya no se heredan, digamos, esos cambios que existieron, ¿sí? Entonces, voy a crear un script que está aquí en la página. Lo voy a crear con el VI para que sea más fácil, ¿sí? El script se llama hijo.sh y está ahí en la página, ¿ok? Tiene un signo de gato al inicio. Ese signo de gato, ¿sí? Es un comentario, es decir, que lo que yo ponga ahí para el intérprete lo ignora, con excepción de que en la primera línea ponga el signo de gato y el signo de admiración. Si yo le pongo el gato y la admiración, lo que le estoy diciendo es que eso es un script para algún intérprete. Puede ser un intérprete en Python, un intérprete de Perl, o en este caso que es un intérprete para el Bean Bash. Entonces lo que le estoy diciendo con esta primera línea es que este script que yo voy a poner a continuación debe ejecutarlo un bash. ¿Ok? Y en este lo que voy a poner es echo. Voy a poner valor de la variable mensaje. Y eso es igual. ¿Sí? Lo puse con comilla sencilla. Eso es igual. Y luego le pongo pesos. Puedo poner pesos mensaje o pesos llave mensaje. ¿Sí? Se pone llaves porque luego si hubiera aquí, por ejemplo, una X o alguna otra letra aquí, para separar
el valor de la variable, que en este caso es pesos mensaje, de los siguientes caracteres que pudieran existir. ¿Sí? Porque si yo quitara la llave, si yo quitara esta llave y lo dejara así, entonces esta doble M que yo tengo aquí pegadita sería parte del nombre de la variable. Y yo no podría distinguir mensaje de esa doble M que tiene ahí pegada. Entonces, para poder decir en dónde inicia y termina la variable, yo le pongo las llaves. ¿Ok? Ahí está. Entonces dice, valor de la variable mensaje. Luego, bueno, eso es lo único que hace esto. Y me salgo. ¿Ok? Ya. Entonces, eso es lo que contiene el script hijo. Aquí está. Luego voy a hacer otro que se llama padre. ¿Sí? Todos estos son scripts. Igual, como es un script en bash, le tengo que decir que lo va a ejecutar el bash. Ahí está. Y aquí voy a crear una variable que se llama mensaje. Y le voy a poner hola mundo. ¿Ok? Ahora, voy a poner el siguiente mensaje o el siguiente texto en la pantalla. Antes de ejecutar el script hijo. ¿Sí? Antes de ejecutar el script hijo, exporto la variable mensaje. Vamos a poner aquí me falta algo. Antes de ejecutar el script hijo, vamos a poner cuánto vale aquí estoy ejecutando ese script que yo hice antes, ¿sí? Después hago el export, que ya sabemos que lo que hace es que la variable mensaje que está aquí debe existir al siguiente nivel y luego lo vuelvo a ejecutar. Y después de exportar la variable. Y vuelvo a ejecutar el mismo programa. Después de hacer el export. ¿Sí? Entonces vean, aquí se crea esta variable que no existía en ningún lado. Y si yo ejecuto el otro script, a partir de este yo mandar o ejecuto el otro script, lo que hacía era imprimirme el valor de la variable mensaje, pero esta variable no ha sido exportada. Entonces, lo más probable es que no exista el valor de la variable en el siguiente nivel. Después se hace el export de la variable y se vuelve a ejecutar el programa o el script hijo. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Entonces lo guardo y le doy permisos tanto al padre como al hijo. ¿Sí? Entonces si vemos, tanto el hijo como el padre ya son programas ejecutables o scripts ejecutables. Entonces ahora yo ejecuto el padre. Entonces vean, ¿qué hace el hijo? Pues lo que hace hijo es imprimir valor de la variable mensaje y lo que valga la variable. Entonces, el padre dice, antes de ejecutar el script hijo, ¿cuánto vale mensaje? Pues vale nada, ¿no? Tiene el valor de hola mundo, más bien. Antes de ejecutar el script hijo, vale hola mundo. Y después ejecuta el script hijo. El script hijo es el que pone esto. Ese pone este texto, pero no tiene el valor de hola mundo. ¿Por qué? Porque no se había exportado la variable. Después se hace el export, ¿sí? Voy a poner aquí el valor del padre. Después se hace el export
Y una vez que se hace el export, vuelvo a ejecutar el script hijo. Cuando se ejecuta, ya existe la variable mensaje. ¿Sí? Entonces, ese es el efecto del export. Ahora, yo puedo hacer algo que se llama un source. Entonces, en el script hijo, voy a hacer el siguiente cambio. Voy a poner mensaje igual y el otro lado del mundo, y este es adiós. ¿Okay? Entonces estoy variando o cambiando el valor de la variable. Ya no vale hola mundo, ahora vale adiós mundo cruel. Dentro del script hijo. Y dentro del script padre, lo voy a ejecutar, pero en lugar de ejecutarlo así, le voy a poner source. Aquí vamos a poner source igual. Entonces estoy anteponiendo un source. En las otras variables yo le pongo un export. Aquí está, le pongo un export a las variables. Aquí al script que voy a llamar, le estoy creando un source o le estoy agregando un source. Vamos a ver qué efecto tiene. Entonces vean, el script padre mandó llamar al hijo. El padre es el que dice que la variable mensaje vale hola mundo. Entonces, manda llamar al script hijo, pero le puso un source. Entonces, cuando ingresa al script hijo, viene con el valor de la variable mensaje que le heredó del padre, ¿sí? Que era hola mundo, así es como estaba definido. Y después el hijo cambió el valor de la variable. En lugar de hola mundo, le puso adiós mundo cruel. Fue lo último que hizo el script hijo, ¿sí? Aquí está hijo. Lo último que hizo antes de imprimir el valor de la variable fue cambiarle el valor. Y se salió. Bueno. Y después el padre hizo el export de la variable, pero no le hizo ningún cambio, simplemente dijo que esa variable debía exportarse. Cuando ingresa al hijo, la variable ya no vale hola mundo, como varía originalmente en el padre, sino que tiene el valor de adiós mundo cruel de la llamada anterior, ¿sí? De la última vez que se llamó al script hijo. No sé si captan cómo está dándose el flujo del cambio de la información entre una llamada del script padre al hijo, ¿sí? El padre llama al hijo, el padre define el valor de la variable como hola mundo. Después llama al hijo y el hijo imprime el valor, que es hola mundo. Antes de terminar, ese hijo cambia el valor de la variable y ahora le pone adiós mundo cruel. Y se termina. Después, el padre vuelve a llamar al hijo, pero nunca modificó de nuevo el valor de la variable mensaje, ¿sí? Para el padre, mensaje debía valer hola mundo. Cuando ingresa el hijo nuevamente e imprime el valor de la variable mensaje, lo que imprime es adiós mundo cruel, ¿sí? Que era el cambio que hizo el hijo anterior antes de salir, ¿sí? Eso ocurre porque la sentencia source cat de padre, porque este source que le estoy poniendo aquí le dice que cualquier cambio o cualquier variable que se cree en este script, quiero asimilarlos, quiero recibir esos cambios. Si yo le quito el source, entonces esos cambios no van a verse reflejados. Voy a hacerlo. ¿Okay? Le quito el source. Y aunque el hijo está haciendo el cambio de la variable, vean que el comportamiento es como el comportamiento inicial. ¿Sí?
es exactamente el mismo comportamiento que teníamos antes. Es decir, aunque el hijo cambie las variables, esos cambios no los ve reflejados el padre. No los ve reflejados a menos de que yo le ponga source. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Yes. Ahora, ¿por qué es importante que sepan todo esto? Porque en algún momento seguramente, si es que agarran algo que tenga que ver con análisis de datos, van a enfrentarse con scripts para enviar a procesar en máquinas, ¿sí? No van a estar todo el tiempo ahí en la terminal esperando a que algo termine, etcétera, sino que van a tener que poner a hacer automatismos de sus trabajos. Generan el script que va a procesar la información y dejan la máquina trabajando con el script. Entonces, esos scripts son cosas como lo que acabamos de hacer. Y este source, por ejemplo, el export, la variable path, este eco de un mensaje, etcétera, son cosas que ustedes van a tener que poner en esos scripts o que por lo menos deben saber entender. Porque también les pueden decir, bueno, aquí está el script que ejecuta el análisis de datos, simplemente modifícalo dependiendo de lo que tienes que hacer. Pero tienen que saberlo leer. Tienen que saber entender qué es este source, qué hace este eco, qué es la variable, qué significa este gato, admiración, bimbas, etcétera, ¿sí? Por eso es importante que ustedes conozcan estos elementos. No solamente es el manejo de los comandos para moverse dentro del sistema. También es importante que conozcan un poquito de cómo es que se programa el intérprete de comandos. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe. Bueno, ya el último del intérprete, antes de pasar al siguiente tema, sería history, ¿sí? Aquí simplemente pongan history. Entonces, si ven la salida de history, lo que contiene es todo eso que han tecleado. Todo lo que han tecleado en la terminal está ahí. Todos sus comandos. Cada vez que presionan la flechita hacia arriba, pueden ver los comandos previos, ¿sí? Pueden ir hacia arriba y hacia abajo y van viendo todos los comandos. Cada comando, pues, tiene una línea, ¿sí? Aquí están todos. Si quiero verlos con calma, le puedo poner history pipe less y entonces puedo yo verlos. Puedo ver todos los comandos, ¿sí? Todo lo que he estado tecleando, aquí está. ¿Sí? Todo está aquí. Yo puedo borrar el history, ¿sí? Puedo borrarlo para que no tenga nada, ¿sí? Le pongo un history -C y eso va a borrar el historial. Ahora, vamos a hacer esto. Por ejemplo, ustedes teclearon un comando, ¿sí? Voy a decir, por ejemplo, un cat, ¿sí? Hemos tecleado varios cat. Entonces, para ver o recuperar un cat del historial, pueden hacer lo siguiente. Ponen control R y luego ponen cat. Y les va a poner el último cat que ejecutaron. Aquí se ve que el 733 era este cat padre. Si vuelvo a poner control R, me va a dar el anterior, que era cat hijo. Si vuelvo a poner control R, de nuevo padre, hijo, cat en exe, control R, vean, estoy haciendo puro control R y se va yendo hacia atrás con todos los comandos cat que yo he ejecutado. Hasta que yo encuentre alguno que yo quiera y con las flechitas, con cualquiera que muevan o toquen, les regresa a ese comando. Lo vuelven a escoger. Voy a hacerlo con otro, por ejemplo, con el WC. Control R, WC. Ya encontró este W. No tengo más que este. Dejen ver otro. Es el LS. Control R, LS. Entonces el último LS fue un LS-L. Le pongo control R. Un LS solito. Un LS dir 1 dir 1.1. Y así. Control R y me va
poniendo todos los ls que yo haya tecleado antes. Cada vez que yo, para no hacer nada, le pongo control C y se acabó. Cada vez que yo me salgo de la terminal con un exit, ¿sí? Cada vez que ustedes se salen con un exit de la sesión, todo el historial que han tecleado se guarda en un archivo. Si pongo un ls-a, aquí hay un archivo que se llama bash history. Si yo pongo, por ejemplo, con un les.bash history para ver qué contiene ese archivo, pues son todos los comandos, ¿sí? Pues cuando yo me salgo, todos los comandos que he tecleado y que están en memoria se guardan en este archivo. El comando history, en realidad lo que está haciendo es leer ese archivo .bash history. ¿Ok? Entonces el historial es muy cómodo para ver, para regresar a un comando previo o para ver qué es lo que he estado haciendo. Una persona que ingresa a una cuenta, digamos un pseudo hacker, que ingresa a una máquina y realmente no sabe, pues deja su huella de todo lo que hizo porque pues todo se queda en el history, ¿verdad? Si sabe hacer bien las cosas, pues sabe que hay que borrar las huellas antes de salirse, ¿no? ¿Alguna duda? No, pues ninguna. Bueno, vamos a ver comandos para el control de procesos, ¿sí? Entonces hasta aquí con esto terminamos en archivos y la parte del intérprete. Solo faltaría ver algo más de cosas de programación del intérprete, pero ahorita vamos a empezar con comandos para el control de procesos. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un proceso? Bueno, un programa es un archivo. Un programa es algo que está en el disco duro o en algún medio de almacenamiento. Ese programa puede ser un script o puede estar escrito en un lenguaje. Python, C++, Perl, Java, etc. Esos programas que se apegan a un lenguaje de programación están en caracteres de texto. Si el programa, o más bien si el lenguaje es un lenguaje interpretado, es decir, que hay otro programa que va leyendo el archivo de texto que tiene las instrucciones y ejecuta esas instrucciones, es decir, va interpretando lo que dicen cada instrucción, entonces ese es un lenguaje interpretado. El intérprete de comandos, como el bash, el script que acabamos de hacer, es un programa o es un lenguaje interpretado. Está en archivos de texto. Y el que lo ejecuta, pues es el programa binario, en este caso era el bin bash. Python, según ustedes lo conocen o lo han visto, es un lenguaje interpretado. Los programas están en archivos de texto. Bueno, en otros lenguajes, como por ejemplo C o C++, esos son lenguajes que son compilados. Pasan por un proceso de conversión del programa en archivo de texto a un programa ejecutable. Ese proceso de conversión del programa en archivo de texto al programa ejecutable se le llama compilar el programa. Es un proceso de compilación y se necesita un programa que hace esa conversión. A ese programa se le llama el compilador. Bueno, tanto el programa fuente, que es el archivo de texto, como el programa binario o ejecutable son archivos. Son cosas que están allí en el almacenamiento de la máquina, pero que no realizan nada, ¿sí? Son archivos tal cual. Cuando yo ejecuto, cuando yo hago funcionar ese programa se convierte ya en un proceso, ¿sí? Un proceso es una instancia de un programa. El programa puede ser un archivo que está ahí en el disco y solamente es ese archivo. Por ejemplo, imagínense que abren con Word un archivo y luego abren otro archivo igual con Word. Entonces tienen dos ventanas de Word.
tienen dos instancias de Word ejecutándose, aunque solamente hay un Word instalado. ¿Sí? Entonces, cada instancia del Word es un proceso. ¿Ok? Entonces, vamos a ver comandos para manejar procesos. Un proceso es una instancia en memoria y ejecución de un programa. Entonces, es la diferencia entre proceso y programa. Programa es un archivo que está ahí en el disco duro o en algún medio, y proceso es una instancia, ¿sí? Una copia de ese programa, pero que ya está en ejecución en memoria y en el procesador. Pues vamos a ver comandos para el control de procesos. El primer proceso o el primer comando es PS. PS, que es Process Status. Process Status me va a dar la lista de procesos. Entonces lo puedo ponerle así nada más PS. Y aquí me dice, por ejemplo, que en esta terminal que yo estoy ejecutando tengo dos procesos. El bash, que es el intérprete que estoy ejecutando, el intérprete de comandos, y PS, que es el mismo proceso que acabo de iniciar. Este PS así solito me da la lista de procesos nada más de mi terminal. Si yo quiero ver la lista de todos los procesos de la máquina, le pongo PS-C. Y entonces me va a dar la lista de todos los procesos. Ahí están. Estos son todos los procesos que están en la máquina en ejecución. ¿Sí? Me dice, por ejemplo, cuál es, me da un número. Este número se llama PID. Así como está el User ID, ¿sí? Que es un número único para cada usuario, cada proceso tiene un número único. Ese número único es el Process ID. Y es un número, ¿sí? El primer proceso que arranca la máquina es el sistema operativo. El primer proceso es el sistema operativo. Entonces, este systemd, que tiene el Process ID 1, corresponde con el sistema operativo de la máquina, ¿sí? El kernel de la máquina, aquí está. Este es el proceso 1. Y a partir de ahí se van creando diferentes procesos. Y entonces se genera algo que se llama una genealogía de procesos. Un padre que crea otro proceso, bueno, un proceso que crea otro, se convierte en el padre de ese otro proceso que creó. En los scripts que acabo de hacer, había padre e hijo. Uno era padre y el otro era hijo porque el padre creaba o ejecutaba otro script que se convertía en ese momento en el hijo. ¿Sí? Entonces, existen una genealogía de procesos. Pueden verlo como una, igual como en el árbol de directorios, como una rama, ¿sí? Donde el primer proceso, el proceso principal es el kernel, que tiene el Process ID 1, ¿sí? Y a partir de ahí van saliendo diferentes ramas. Por ejemplo, este kthread es hijo de systemd y así se van generando. Bueno, entonces, PS me da la lista de procesos de esta terminal. PS-C me da la lista de todos los procesos. Pero la información no es muy clara. Una forma más cómoda o más correcta de verlo es con la opción "-F", un listado completo. Con un listado completo me da el comando, ¿sí? ¿Cuál es el programa? ¿Cómo se llama el comando o el proceso? Me da el user ID de la persona que es el dueño del proceso. Por ejemplo, aquí, este bash le pertenece a este usuario, EML, es decir, a mí. Este proceso, su número de identificador único es este Process ID PID, que es este número. Y además, por ejemplo, tengo este PPID. PPID quiere decir Parent Process ID. ¿Cuál es el Process ID del padre de este proceso? ¿Sí? ¿Quién es el padre de este? Bueno, pues el padre de este es este otro proceso de aquí. Por ejemplo, veamos aquí, esto es muy claro. Este PS-F, pues es este proceso de acá, el que yo puse, el que yo teclé. Me dice, el PS-F
tiene el Process ID 672.291. Y su Parent Process ID, es decir, el padre de este proceso, es el 665.416. Si yo veo quién es el proceso 665.416, vean, es el bash, ¿sí? El bash, pues es este prompt que tengo aquí. Porque este prompt fue el que ejecutó este PS-F. Así es como se va creando la genealogía de procesos. Entonces, para poder controlar un proceso, yo necesito saber su Process ID. En la tarea, en el examen, se les va a pedir que identifiquen un proceso y que digan cuál es su Process ID. ¿Ok? Una forma de las que vamos a ver para identificar el Process ID de un proceso es mediante el comando ps-f. Ahora, ps-f me dio solamente de los dos procesos de mi terminal. Si yo quiero ver la de toda la máquina, los de toda la máquina, entonces le pongo ps-fe, que me daba la lista de todos. Y ahí está. Todos los procesos que están aquí en esta máquina están aquí listados. ¿Sí? Todos los procesos. ¿Quién es el dueño? ¿Cuál es el Process ID? ¿Y quién es el padre? ¿Ok? Aquí, por ejemplo, pues están los procesos de cada uno de ustedes. Ahora, yo puedo ver el Process ID de un usuario nada más. Por ejemplo, vamos a ver ps-f, y eso lo hago con fu. U de usuario. Entonces yo le digo cuál es el usuario. ps-fu, ¿cuál es el usuario? Por ejemplo, si le pongo ml, me va a dar los míos nada más. ¿Sí? Y aquí están todos mis procesos. Si yo quiero ver, por ejemplo, no sé, de quién está al final, Said. De Said. Ahí está. Estos son todos los procesos de Said. ¿Sí? Si quiero ver mis procesos, nada más, recuerden, pues solamente -fu y le puedo poner pesos user. Esos son todos mis procesos. Si quiero ver los procesos de alguien más, pues entonces le pongo el nombre del usuario. Por ejemplo, si quiero ver todos los procesos de root, pues le pongo root. Y ahí está. Entonces me da todos los procesos de root. ¿Ok? Y último, antes de que nos desconectemos, nada más para que lo vean. Esta es una forma de listar los procesos. La otra forma sería mediante el comando top. ¿Sí? Entonces, si ponemos top, vean, lo que hace es que me da el listado de los procesos, pero de una manera más gráfica. Tiene dos secciones. En la primera sección, que es la parte de arriba, me da información sobre la operación de la máquina. Me dice, por ejemplo, aquí me está diciendo que me da la hora, me dice que lleva 42 días encendida la máquina, cuántos usuarios están conectados, la carga, que tiene que ver con cuánto trabajo está haciendo la máquina, ¿sí? En 1 minuto, en 5 minutos y en 15 minutos. ¿Sí? ¿Cuál es la carga? La última carga en 15 minutos, la última carga en 5 minutos y la última carga en el último minuto. ¿Cuántos procesos hay en ejecución? ¿Cuántos están en ejecución? ¿Cuántos están durmiendo, detenidos? Hay un proceso que se llama zombie, después les explico qué es un zombie. Si yo le pongo aquí, por ejemplo, el número 1, así, me va a dar el listado de todos los cores que tiene esta máquina. Esta máquina tiene asignados 4 cores. Entonces me pone 4 CPUs, porque tiene 4 cores. Y me dice aquí cuál es el uso que tiene cada una de estos procesos. Me dice también cuánta memoria tiene la máquina. Aquí yo veo que tiene 4 gigas la máquina.
Y otro tipo de memoria que se llama la memoria swap, que ya les explicaré después. Y después vienen estos campos, PID, user, PR, NI, etc. El primero, pues, es el process ID, el identificador del proceso, ¿sí? El siguiente es quién es el usuario que tiene el proceso, quién es el dueño de ese proceso. Luego viene algo que se llama la prioridad que tiene ese proceso dentro de los demás. Todos tenemos la misma prioridad y entre más negativo se haga, pasa por cero, entre más negativo se haga, significa que tiene mayor prioridad. Si es que tiene que ejecutarse, va a ingresar a hacer alguna tarea. Luego tiene algo que se llama NI, que se llama nice. Eso significa que cuando un proceso no tiene algo que hacer, le puede ceder su tiempo a otro proceso. Por eso es nice, o sea, qué tan agradable es con los demás, ¿no? Entonces, por default, todas las máquinas, digamos que tienen un nice en 0. Y algunos procesos en particular, que no son muy críticos, se les pone un nice negativo, ¿no? Luego, digamos que estos dos pues no son tan importantes a nivel de usuario. Los siguientes sí. El siguiente dice virt, que es la cantidad de memoria virtual que tiene ocupada un proceso. La memoria que ocupa física o la memoria real que está ocupando de la RAM no necesariamente es la misma cantidad de memoria que requiere el programa. Puede ser que el programa esté consumiendo 200 megas de la RAM, pero el programa en sí para funcionar necesita 1 giga. ¿Sí? Entonces, el tamaño real es el que dice virt. Ese es el tamaño real en términos de lo que requerimientos del programa. Y esta que dice res es la memoria residente. ¿Cuánta RAM realmente está ocupando? ¿Sí? Pues, por ejemplo, este comando top solo ocupa 4K. ¿Sí? Cabe en 4K. Aunque de tamaño es de unos 16K. ¿Sí? Pero en memoria RAM solamente ocupa esa cantidad. También hay memorias, como hay bibliotecas, esa es memoria compartida. Entonces, esto que viene con SHR es memoria compartida. Luego viene algo que se llama el status, porque los procesos van cambiando de ciclo. Algunas veces tienen R, que significa que está en ejecución como ahorita, y luego tienen S, que está en sleep, ¿sí? No está ejecutando, está esperando a que le toque su turno. Luego viene el porcentaje de CPU que consume de la máquina, y luego cuánta memoria consume. Cuánto tiempo lleva en ejecución, y cómo se llama el programa o el comando. ¿Sí? Entonces vamos a ver a detalle en la siguiente clase este comando top. ¿Ok? Para salirme me salgo con la tecla Q. Q y se sale.